Bien, vamos a empezar entonces con cívica, chicos. ¿Se está viendo la diapositiva, muchachos? ¿Se está viendo la diapositiva? ¿Sí? ¿Se está viendo, chicos, ahí la diapositiva? Sí, profesor. Listo, vamos a empezar entonces. Mira, nosotros en el curso de cívica hemos estado ya avanzando los poderes del Estado. Primero habíamos hecho el poder legislativo, luego habíamos hecho el poder ejecutivo. La sesión anterior vimos el poder judicial, incluso lo vimos en un esquemita de pirámide para que se pudiese entender, ¿no? Tanto la Corte Suprema, la Corte Superior, ¿no? El área, la jurisdicción, ¿no? La Corte Suprema a nivel nacional, la Corte Superior en lo que vendría a ser departamentos o regiones políticas, luego lo que se llamaría los jueces especializados, ¿no? Los jueces especializados en lo que son los distritos jurisdiccionales judiciales, muy bien, y luego al último, y claro, todo eso en la pirámide lo habíamos puesto para la sanción de delitos, Corte Suprema, Corte Superior y jueces especializados, todo eso es para el juzgamiento de delitos. Y luego, para lo que son faltas, eran los jueces de paz, tanto los jueces de paz letrados como los jueces de paz no letrados, ¿no? Y también vimos ahí que una característica, carimbas, una característica importante es que el único juez que puede ser elegido por votación popular era el juez de paz no letrado, porque este es elegido dentro de la comunidad, una persona importante, una persona de prestigio, ¿verdad? En donde vimos incluso que siempre es un poblado menor a 3.000 personas, entonces la municipalidad distrital o regional organiza la elección para elegir al juez de paz no letrado. Y si es un poblado, ¿no?, de más de 3.000 personas, entonces es la OMPE la encargada de organizar, ¿no?, la elección para elegir al juez de paz no letrado. Y excepto en las comunidades ya demasiado alejadas, me refiero de repente a comunidades amazónicas, en donde sí, bueno, se puede dar de repente otra forma de elegir al juez no letrado, ¿no? Entonces vimos todo eso, vimos también que en el caso de los jueces, son pues designados por la Junta Nacional de Justicia, que antes era pues lo que se conocía como el Consejo Nacional de la Magistratura, por supuesto. Vimos también que la presidenta del Poder Judicial es Elvia Barrios, por supuesto. Vimos también los derechos que toda persona tiene, porque eso también está dentro del tema de los derechos fundamentales, todos los derechos que una persona tiene al momento de ser juzgado. Acuérdate, primero la presunción de inocencia, ¿no? O sea, tú eres inocente y recién con una sentencia ya se puede indicar que eres culpable de algo, si no tú eres inocente, ¿no? Es cierto que de repente cuando es un delito flagrante, o sea, imagínate, ¿no?, te han pescado acuchillando a una persona, bueno, pues en ese caso ya pues obviamente eso ya es bastante indicativo de tu culpabilidad, ¿verdad? Pero a menos que no sea un delito flagrante, caramba, el derecho de presunción de inocencia está ahí como algo muy importante para la defensa de las personas. El debido proceso, ¿no? Habíamos quedado que tiene que cumplirse una serie de pautas para el proceso judicial, como por ejemplo que el acusado tiene que ser notificado en su domicilio. Y es más, ¿no? Un juicio puede estar avanzado, pero si se comprueba que el acusado no ha sido notificado para el juicio, entonces el juicio se anula y lo que se llama vuelve a foja cero. También, por ejemplo, la publicidad. Hay
procesos judiciales que tienen que ser publicitados, si no quedan inválidos. Les cité el caso de los matrimonios, ¿no? Tú vas a casarte, tienes que publicar que te vas a casar, avisar públicamente que te vas a casar, por si hay alguna persona que de repente se opone o conoce algo escondido de ti. Muy bien, claro que sí. Luego también el famoso indubio pro reo, ¿no? La duda favorece al reo. Cuando hayan alguna duda en el proceso judicial, cuando hay alguna duda en cuanto a la ley, siempre tiene que favorecer al reo. El juez no sabe qué hacer, pero no sabe qué hacer, pero en realidad sí sabe qué hacer. Si las cosas no son claras, se tiene que favorecer al reo. Ese es el indubio pro reo. Muy bien, entonces vimos eso. Claro que sí, muy bien. Vimos también la OCMA, ¿no? La Oficina del Control de la Magistratura, que la OCMA es la que se encarga de observar que los jueces tengan un comportamiento adecuado y si hay alguna denuncia, ¿no? Alguna, de repente por ahí, ¿no? Acusación, ¿no? Sobre algún juez, entonces la OCMA investiga. Y la Academia de la Magistratura, donde se preparan a los jueces, ¿no? Obviamente todos tienen que ser abogados, y siendo abogados ya pueden entrar a la Academia de la Magistratura para ver las condiciones de que puedan ser designados jueces. Todo eso con respecto al Poder Judicial, y nosotros lo vimos en la sesión anterior. Entonces, vamos ahora con los organismos constitucionales autónomos, o llamados también OCAS, ¿no? Las famosas OCAS. Muy bien, entonces avanzamos con esto. Ahí está. Muy bien. A ver, organismos, ¿no? Vamos acá. A ver, vamos a ver aquí a corregirlo esto. Muy bien. Vamos a ver acá. A ver un ratito. Ahora sí. Vamos a ponerlo otra vez. Estaba que no quería avanzar esto. ¿Qué pasa? Ahora sí creo que ya está ya. Muy bien. Ya está. Ahora sí se ve. ¿Se está viendo, chicos? Ahora sí se está viendo. ¿Se está viendo la diapositiva? Ya, muy bien. Entonces, habíamos avanzado. Ahí está. Organismos constitucionales autónomos, OCAS. Perfecto. Mira, estos organismos constitucionales están, ¿cómo diríamos? Están considerados en la misma Constitución. Están en la misma Constitución. Por eso se les llama así, órganos constitucionales autónomos. Y prácticamente tienen casi el mismo rango que los poderes del Estado, que el poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque tienen autonomía. Muy bien, están indicados en la misma, así como en la misma Constitución se habla, ¿no?, de la división de poderes, poder legislativo, ejecutivo, judicial. En la misma Constitución se habla de estos organismos constitucionales autónomos. Tienen entonces, por lo tanto, una gran autonomía legal, OCAS. Entonces, tenemos, primero, se encuentran en la Constitución, por supuesto. No es que estén, no es que hayan sido creadas por un ministerio, por un decreto ley, o qué sé yo, ¿no?, por una ley elaborada en el Congreso, no. Estas nacen y tienen su base en la mismísima Constitución, igual que los poderes del Estado. Y ahí su importancia. Muy bien, entonces se encuentran en la Constitución. Segundo, elaboran normas y planes. Sí, o sea, cada organismo constitucional tiene su propia organización, es autónomo en su funcionamiento. O sea, claro, obviamente se sabe qué es lo que deben hacer, pero la forma cómo hacerlo son autónomos en plantearlo. Entonces, elaboran normas, planes de acción independientes. Así es. Misma importancia de los poderes del Estado, claro que sí.
es lo que les indicaba. Así como los poderes del Estado, ¿no? Presidente, Congreso, Corte Suprema figuran en la Constitución, igual los organismos constitucionales OCAS también figuran en la Constitución y se clasifican de acuerdo a su función específica. De acuerdo a su función específica. Tenemos entonces organismos constitucionales autónomos electorales, organismos constitucionales autónomos jurídicos y organismos constitucionales autónomos económicos. Muy bien. Vamos a tener que ir desarrollando poco a poco, ¿ya? Hoy día me parece, claro, hoy día vamos a hacer las OCAS o organismos constitucionales autónomos económicos, es lo que hoy día vamos a hacer. Vamos a ver entonces, en lo que son primero organismos constitucionales autónomos electorales, tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, muy bien, que hemos hablado, me parece, en una de las clases, ¿no? Que el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de todo lo que es la inscripción de los partidos y movimientos políticos. Cuando vimos la clase de participación política y democrática y social, ahí hablamos, ¿no? Las características para organizar un partido político, ¿no? La recolección de firmas y plantear eso ante el Jurado Nacional de Elecciones. Otro organismo constitucional autónomo electoral es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. La OMPE se encarga de la realización de las elecciones, todo lo que es el mecanismo de votación, las mesas de sufragio, la elaboración de las cédulas, todo lo que es el acto electoral, conteo de votos, todo eso lo realiza la OMPE. La OMPE, claro que sí. Y de ahí tenemos el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. En lo que es la RENIEC se encarga de todo lo que es el registro de la población, todo lo que es el registro de la población, ¿no? Y obviamente maneja esos datos, ¿no? Edades de la población, digamos el estado civil, claro que sí, solteros, casados, muy bien. Entonces, incluso algunos aspectos del rubro económico también, de la población, de la ubicación geográfica. La RENIEC, todo lo que es la documentación. Muy bien, ¿no? DNI amarillo, DNI azul, de esa manera. Entonces, las OCAS, organismos constitucionales autónomos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Ya está. Muy bien. Pasamos entonces a continuación a los organismos constitucionales autónomos jurídicos. Jurídicos. A ver, vamos a ver. Primero, el Ministerio Público. El Ministerio Público se encarga de todo lo que es la Fiscalía. La sesión anterior, cuando hablamos del Poder Judicial, bien claro les indiqué que no confundir, ¿no? Porque muchas personas creen, el Poder Judicial, ahí están los jueces y fiscales. No, los fiscales no están dentro del Poder Judicial. Los fiscales pertenecen al Ministerio Público, que es un organismo constitucional autónomo jurídico. Claro, entonces el Ministerio Público ahí está el fiscal de la Nación, ¿no? Y lo correspondiente, muy bien, a estas OCAS jurídicas. Defensoría del Pueblo. Muy bien, Defensoría del Pueblo. Claro que sí. Importante la Defensoría del Pueblo, muy bien, porque se encarga de apoyar a la población, de evitar, ¿no? De evitar que se cometa abusos desde el punto de vista legal. Muy bien, la Defensoría del Pueblo. Tribunal Constitucional, que es el organismo que ve todo lo concerniente a la constitucionalidad de las leyes. La constitucionalidad de las leyes. Muy bien, claro que sí. Recordemos las garantías constitucionales, ¿eh? ¿Te acuerdas? El habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, ¿no? Como esas garantías constitucionales se pedían, se exigían
en el Poder Judicial, en los juzgados especializados, y si consideramos que seguían viéndose afectadas el habeas corpus, la acción de amparo o el habeas data, apelábamos a la Corte Superior, a la Corte Suprema y finalmente al Tribunal Constitucional. Recuerda, la acción de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, una ley que nosotros observemos que es inconstitucional, directamente va al Tribunal Constitucional. Claro que sí, el TC, el famoso TC. Muy bien, falta uno más, me parece. Sí, la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, que es, como vimos en la sesión anterior, la que nombra los jueces a nivel nacional, ¿no? Todo lo que son juzgados especializados, Corte Superior y Corte Suprema, ¿no? Porque hemos visto que los jueces de paz, en el caso del juez de paz no letrado, es elegido por la población. Muy bien, entonces esos son los organismos constitucionales autónomos jurídicos, ahí está. Y pasamos a las OCAS, organismos constitucionales autónomos pero de tipo económico. A ver, aquí va a estar la Contraloría General de la República, CGRR, muy bien, CGR, Contraloría General de la República, perfecto. El Banco Central de Reserva, Banco Central de Reserva del Perú, BCR, bueno, en realidad BCRP es su sigla oficial, BCRP. Muchas veces, ¿no?, a nivel periodístico, el BCR, no el BCR, pero en realidad es BCRP. Muy bien, ahí está. Otro más me parece que hay. La Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensión. Sí, la Superintendencia de Banca y Seguros, todo lo que tiene que ver con la banca y Administradora de Fondos de Pensiones, AFP. Son bastantes entonces, mira, ve. Son bastantes OCAS, bastantes organismos constitucionales autónomos. Nosotros lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Me parece que hoy día vamos a empezar con las OCAS de tipo económica y la posterior sesión, ¿no?, ya ustedes verán las electorales y jurídicas. Muy bien, vamos a ver. Ajá, sí, OCAS económicas. OCAS económicas, ¿ya? Vamos a empezar entonces, mira. Vamos a empezar entonces. A ver. Primero la Contraloría General de la República, CGR. ¿Está bien? Ahí está. Contraloría General de la República. Ahorita vamos a ver sus características. ¿Cuál más? El Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú. BCRP. Ya. Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensión, AFP. Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensión, AFP. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, estas son las OCAS, organismos constitucionales autónomos de tipo económico. Entonces vamos a ir viendo sus características. Empezaríamos primero con la Contraloría General de la República, CGR. A ver, primero indicar, hay un Contralor General de la República, muy bien, elegido por 7 años, tiene que ser mayor de 40 años. Actualmente se llama Nelson Schack, vamos a ponerlo acá en el chat. Contralor General de la República, Nelson Schack. Muy bien, ahí está en el chat, está el nombre del Contralor. Muy bien, él fue elegido, claro que sí, para ser Contralor por 7 años, bastante tiempo, ¿no?
Y el requisito obviamente que tiene que tener más de 40 años. Ya está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos que indicar del Contralor? Designado por la Comisión Permanente del Congreso. Recuerda que la Comisión Permanente es más o menos el 25% de la cantidad de lo que son los congresistas, que son 130. Recuerda que la Comisión Permanente nunca deja de legislar, porque nosotros hablamos, cuando vimos el tema, ¿no?, de poder legislativo, que el Congreso tiene sus épocas, digamos, de vacaciones, ¿no?, de receso, y incluso mientras ellos están de vacaciones, que son enero y febrero, la Comisión Permanente sigue sesionando, ¿verdad? Y si es que se da el interregno si es que cierran, ¿no?, el Congreso, hasta que se convoque uno nuevo, la Comisión Permanente sigue sesionando. Muy bien, claro que sí. Entonces, esa Comisión Permanente, donde están representando todas las fuerzas políticas, es la que nombra al Contralor de la República. Así es. En este caso, Nelson Schack. Muy bien. Propuesto por el Poder Ejecutivo, sí. Propuesto por el presidente o el Consejo de Ministros propone. Puede ser uno o una terna, o sea, 3 candidatos, y uno de ellos la Comisión Permanente escoge. Muy bien, entonces seguimos con el Contralor, Nelson Schack. Esta institución, la Contraloría General de la República, fue establecida durante el oncenio de Leguía, en 1929. Es bien curioso porque Leguía recibió muchas denuncias de corrupción, aunque no todas eran reales. Y justamente Leguía, ¿no?, es el creador de esta institución, Contralor General de la República. Sí, la función del Contralor es detectar casos de corrupción dentro del Estado. Detectar casos de corrupción y denunciarlos dentro del Estado. O sea, cualquier acto indebido de algún funcionario o cualquier irregularidad dentro de algún ministerio o alguna institución del Estado, un gobierno regional o incluso una municipalidad, todo lo que sea irregular, mal uso de los recursos, en fin, ¿no?, designaciones inadecuadas, ¿no?, ilegales, todo eso lo investiga la Contraloría General de la República y eleva un informe, y se encuentra indicios de denuncia, obviamente hace llegar ese informe al Ministerio Público y un fiscal a cargo hace la denuncia ante el Poder Judicial, ¿no?, del posible caso de corrupción o caso que tiene que investigarse. Precisamente ahí está. La Contraloría General de la República, ¿cuál es su misión? Velar por el uso adecuado de los recursos fiscales. Todo ese dinero que tiene el Estado, cómo debe ser utilizado, y si es mal utilizado, la Contraloría General de la República, como te repito, eleva un informe a Fiscalía y Fiscalía acusa y se inicia un proceso. Muy bien, entonces, uso adecuado de los recursos fiscales. Es el máximo órgano de control del Estado. Máximo, claro, control en el sentido de observar, ¿no?, que se estén dando posibles casos de corrupción. A eso se refiere. Muy bien, máximo órgano de control del Estado. Ahí está. Y obviamente también está dentro de su misión observar cómo se da la ejecución del presupuesto, el gasto de dinero dentro del Estado. Vuelvo a repetir, cualquier indicio, cualquier denuncia de un mal uso del dinero del Estado, Contraloría General de la República investiga. Deuda pública también, todo lo que son entidades públicas, repito, ¿no? Un ministerio, hay denuncias de corrupción, de mal uso del dinero o malversación de fondos, ¿no?, como se llama eso, Contraloría General de la República. Incluso, ¿no?, en otras ocas, de repente un mal uso del dinero en la OMPE, en la RENIEC, Contraloría General de la República va, investiga,
el informe fiscalía si es que encuentra datos graves y se hace la denuncia. Muy bien, entonces ahí está la Contraloría General de la República. Muy bien, claro que sí. Vamos entonces con la segunda boca económica, el Banco Central de Reserva del Perú. Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien. Vamos a ver, BCRP. Lo primero que tenemos es que el Banco Central de Reserva está dirigido por un directorio. Por un directorio. Claro que sí. Muy bien. De 8 integrantes. 8 integrantes. Muy bien. Por supuesto. Pero. Claro. Así es. Muy bien. 8 integrantes. Entonces, por 5 años. Estos integrantes del BCR o BCRP tienen el cargo 5 años. Muy bien. Cuando designan al presidente del BCR, este presidente del BCR a su vez puede designar 4 personas que lo acompañen. Y el ministro de Economía designa 3 más. Entonces ahí se forman los 8 integrantes. Muy bien, claro que sí. Claro que sí, entonces de esa manera. Actualmente, vamos a poner acá en el chat, presidente del Banco Central de Reserva del Perú es Julio Velarde. Ahí está entonces el dato. Ahí está el dato en el chat. Claro que sí. Muy bien, mira, ve. ¿No? Presidente del Banco Central de Reserva, por lo menos hasta ahora, ¿no? Julio Velarde, ¿no? Porque de repente lo sacan. Bueno, ahí está. Entonces, importante. Pero, repito, se designa el presidente del BCR, en este caso el señor Velarde. El señor Velarde nombra 4 integrantes que lo acompañan y el ministro de Economía nombra 3, suman 8. Muy bien. Designado por el Poder Ejecutivo, claro que sí. El presidente del BCR. Ratificado por el Congreso de la República. Muy bien. Entonces, esa es la dinámica. El presidente o el Consejo de Ministros, ¿no?, propone un candidato para ser presidente del BCR, el Congreso lo aprueba. Muy bien, así es. Muy bien. Entonces, avanzamos a ver. Siguiente. Allá. ¿Cuándo aparece el BCR? Fue fundado a inicios de la década del 30, cuando llega a nuestro país la famosa misión Keimerer desde los Estados Unidos. Gobernaba la Junta de Gobierno del coronel Luis Sánchez Ser. Bueno, los inicios de los años 30 en el país fue bien difícil, porque se vivió una crisis pero atroz, una crisis muy terrible. El Perú vivía los efectos del famoso crack de 1929. El famoso crack de 1929, sí, terrible ese crack. Muy bien, entonces, por supuesto, el crack de 1929 fue una crisis espectacular que empezó en los Estados Unidos con la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Cae la bolsa de valores el jueves y el martes negro, ¿no? Así se le llama, el jueves y el martes negro. La economía norteamericana realmente sucumbe, fue una crisis espantosa. Y entonces esa crisis va a durar varios años en el mismo Estados Unidos. Mucha gente
perdió sus ahorros. Mucha gente se había metido al negocio de lo que son la bolsa de valores y perdieron todo, las acciones, eso bajaron su valor increíblemente y mucha gente se empobreció. Mucha gente se suicidó. Mucha gente al verse en la miseria de un momento a otro se suicidó. Incluso aparecieron villas miserias, tipo pueblos jóvenes, allá en Estados Unidos. Hoover Villas le llamaban. Sí, fue terrible. Y por lo menos 2, 3 años la situación económica de Estados Unidos fue terrible. Y todos los países que de una u otra manera estaban cercanos a la economía norteamericana también se vieron seriamente afectados. El Perú, justamente durante el oncenio de Leguía, que Leguía había fundado, ¿no?, la Contraloría General de la República precisamente, durante el oncenio de Leguía Estados Unidos se convierte en el principal socio comercial del Perú, como lo será hasta hoy en día, ya 100 años de esa situación, de que Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país. Y entonces, el Perú también se vio afectado, ¿no? Bajaron nuestras exportaciones. Estados Unidos le iba a dar un préstamo al Perú, ya no se da. Estados Unidos no tiene plata y las inversiones norteamericanas caen terriblemente. Entonces el Perú se ve afectado. El primer efecto, en el caso del Perú, es que bajan las exportaciones. Entonces no se vende, no hay ingreso de dinero, de inmediato el Perú se ve afectado. Y el Perú también tiene por lo menos 2, 3, 4 años en una crisis muy fuerte. Y no solamente el Perú, o sea, toda Latinoamérica que de una u otra manera, ¿no?, ya tenía un acercamiento muy fuerte económico de Estados Unidos, todos se vieron afectados, todos. Y esta crisis económica va a traer una crisis política, porque debido al crack del 29 se crean las condiciones para la caída de Leguía, para el golpe de Estado precisamente del coronel Luis Sánchez Cerro y la instalación de su junta de gobierno. Desde Arequipa, Sánchez Cerro dio su golpe de Estado. Y entonces, igual cayó el presidente en Chile, golpe de Estado en Argentina, en Brasil, en varios países. Pareció un efecto dominó terrible. Entonces, Estados Unidos envió una misión económica, la misión Kenmerer, justamente que estamos hablando ahí. Esta misión Kenmerer llega, claro que sí, y visitó varios países latinoamericanos, la misión Kenmerer, para intentar reactivar las economías latinoamericanas. Y estaba presidida por el economista Edwin Kenmerer. Él llega acá invitado por la Junta de Gobierno de Luis Sánchez Cerro, y la misión Kenmerer pidió la fundación, por ejemplo, justamente del Banco Central de Reserva, y también pidió la fundación de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y así fue. La Junta de Gobierno de Sánchez Cerro hizo caso y se funda el Banco Central de Reserva. Ahí aparece, ¿no? Entonces un poquito de historia nunca está de más, porque tiene que ver mucho con un periodo muy crítico para el Perú. Y la violencia, porque lastimosamente la crisis económica trae hambre, desempleo, frustración, ¿verdad?, resentimiento, y esa situación económica que crea bastante descontento y frustración se va a evidenciar en violencia política. Son los años donde aparecen dos partidos políticos muy violentos, ¿no? Sánchez Cerro funda la Unión Revolucionaria, UR, de tendencia fascista, anticomunista, antiliberal y antiaprista. Y por otro lado se funda el APRA, el Partido Aprista Peruano, PAP, de Haya de la Torre. La violencia política va a ser tal que un aprista lo asesina a Luis Sánchez Cerro en plena vía pública, delante de todos. El aprista lo ejecuta al coronel Sánchez Cerro. Entonces, esos niveles de violencia nunca se habían visto en nuestro país, de violencia política, ¿no?
de violencia política nunca se habían visto en nuestro país, ¿no? Que un presidente sea pues asesinado, ¿no? Entonces eso hasta ahora por lo menos no ha vuelto a ocurrir en el Perú. Muy bien, entonces en medio de una situación muy crítica, ¿no? Se funda el Banco Central de Reserva. Vemos también acá, ya, ¿cuál es la función del BCR? Regulación del sistema monetario y estabilidad económica. Sí, el BCR precisamente al regular el sistema monetario se encarga de que el país no caiga en una situación de inflación, por lo menos hasta ahora. Porque, seguramente por economía debes saber, que la inflación es cuando se da la pérdida del valor de la moneda. Y al perder el valor de la moneda, los precios tienden a subir más de lo que ya lo están haciendo, y obviamente viene un empobrecimiento, ¿no? Porque imagínate, ¿no? El dinero que tú ganas de acá 2, 3 semanas o 2 meses ya no vale igual, vale menos. Entonces hay un fenómeno de empobrecimiento. La inflación es lo peor que le puede pasar a un país, y sobre todo a la gente pobre, porque la gente rica, y eso es algo que debemos entender, la gente rica no hay problema, la gente rica, ¿sabes qué cosa? Agarra sus maletas, se va, tiene plata, se va del país, listo. Si tuviéramos plata también haríamos lo mismo seguramente. Entonces cuando viene un proceso de inflación y de empobrecimiento, eso afecta a la gente que ya es pobre, o la gente que estaba saliendo de la pobreza regresa a la pobreza. Por eso es que causa frustración. Y el BCR se encarga justamente de regular, hasta ahora por lo menos, el sistema monetario y de evitar justamente la desvalorización de la moneda. Por lo tanto, tiene que ver mucho con la estabilidad económica. Ajá. Así es. Obviamente también el BCR es el que autoriza, ¿no?, la emisión de billetes y la emisión de monedas. Hasta hace poco tiempo, no sé si incluso hoy en día, el BCR, por ejemplo, estaba sacando unas monedas conmemorativas, ¿no? Unas monedas de sol, de 5 soles, pero conmemorativas, ¿no? Una imagen de un sol, había creo la imagen de la cultura Paracas, en otra moneda de sol, monedas emblemáticas creo que le llaman, ¿no? Monedas emblemáticas. En otra moneda de sol había la imagen del convento de Santa Catalina. Entonces, ¿no? De esa manera, ¿no? De esa manera, claro que sí. Entonces, el BCR se encarga de eso. El BCR se encarga de eso. Muy bien, claro que sí. Entonces, bien, vamos a ver entonces ahora, avanzando el otro cuadrito. Ahí está. Claro, ya ves, emisión de monedas y billetes, monedas conmemorativas, creo que le llama. Bueno, ya, monedas conmemorativas. O sea, una vez vi una monedita de sol donde estaban los fardos de la cultura chachapoyas, por ejemplo. Bonita la moneda, ¿no? Ya, todo eso de la emisión monetaria, todo eso tiene que ver el Banco Central de Reserva. Muy bien. También la supervisión de divisas, ¿no? O sea, cuánto dinero ingresa a nuestro país y cuánto dinero se va. Por ejemplo, el BCR es el que anunció hace unas semanas que prácticamente en el último año se han ido como 10.000 millones de dólares del país. Se han ido 10.000 millones de dólares, dice. Producto de gente que, bueno, no tiene confianza en la economía peruana, gente que ya no ha invertido porque tiene temor a qué es lo que va a pasar en el Perú. Inversión minera, por ejemplo, que también se ha ido porque están cerrando las minas, siendo la minería el factor que hace que la economía funcione en nuestro país, ¿no? Y hay bastante prejuicio con la minería, yo no sé por qué, si da dinero. Dicen que contamina. Los autos también contaminan. Los autos contaminan un montón y no por eso vamos a eliminar los autos, ¿no? No, sería absurdo, ¿no? Entonces, es cierto, debemos mejorar los autos, que no contaminen. Bien, vamos a eso, pero no eliminarlos. Igual la minería contamina, bueno, pero hay que ver la manera que no contamine, pero no podemos cerrar las minas, pero las están cerrando y todo eso va a repercutir en la economía peruana, porque va a llegar un momento en donde no va a haber dinero. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, sí, toda esa llegada de inversión, de dinero al Perú, o dinero que sale, divisas, todo eso lo ve también el Banco Central de Reserva. No es que lo permita o lo aliente, no, simplemente registra qué es lo que está pasando con el movimiento monetario en nuestro país.
Información de las finanzas, sí, también hace una breve supervisión de cómo está el sistema bancario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema bancario también, si los bancos de repente están trabajando normalmente, o si hay problemas de liquidez, o hay problemas de repente, no sé, una posible quiebra de los bancos, también eso informa el Banco Central de Reserva. Muy bien, entonces, listo, vamos con el siguiente. La Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones. Bueno, está la Superintendencia de Banca y Seguros SBS, muy bien, AFP, está dirigido por un superintendente, designado por 5 años. En el caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, vamos a poner acá, ¿no? El superintendente de Banca y Seguros, Jaime de la Piedra. Ahí está. El superintendente de Banca y Seguros, hasta ahora por lo menos, Jaime de la Piedra. Muy bien, ahí está. Designado por 5 años. Ahí está. Designado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso. De la República. Ya está. Claro que sí, entonces, ahí está, importante. Vamos a ver acá lo siguiente. Sí, la Superintendencia de Banca y Seguros también fue pedida por la misión Kenmerer. Claro, lo que te había comentado, ¿no? Que esta misión Kenmerer llega a raíz de digamos, la repercusión, ¿no? Del crack del 29. La Junta de Gobierno de Sánchez Cerro entonces también procede al establecimiento, ¿no? De la Superintendencia de Banca y Seguros. Muy bien, en pleno efecto del crack del 29. Claro, regula y supervisa el sistema financiero y de las aseguradoras. Todo lo que tiene que ver con los créditos, con la tasa de interés, con el accionar de los bancos, ¿no? Me refiero si los bancos, digamos, tienen solvencia los bancos, porque hay bancos también que pueden entrar en quiebra, ¿no? Y eso también tiene que ser supervisado. Un banco que quiebre puede traer a la vez la quiebra de otros bancos y todo el país se va al diablo. Entonces, si hay un banco que tiene problemas, observar por qué tiene esos problemas, si se le puede ayudar incluso, ¿no? Si se le puede ayudar a que no quiebre, o que los efectos de esa quiebra del banco no perjudique el sistema bancario en su conjunto. Todo eso se encarga pues la Superintendencia de Banca y Seguros. Muy bien, claro que sí. Y tenemos ahí, claro, ya ves, entonces la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, como vemos, ¿no? Supervisa todo lo que son bancos, mutuales. Los mutuales son entidades que prestan dinero, ¿eh? Las mutuales, sí, que prestan dinero. Seguros, cajas de ahorro también. Observan los intereses, como te dije, ¿no? Las tasas de intereses, necesidades económicas, muy bien, planes técnicos, lavados de activos, eso ya es un delito, pero también la superintendencia hace un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, imagínate que denuncien que tal banco, en tal banco los narcos depositan su dinero. Ese banco puede ser incluso intervenido. ¿Por qué? Porque el dinero de los narcos es un dinero ilícito, ¿no? El narcotráfico es un acto ilegal.
Por eso es que los narcos, ellos no depositan muchas veces su dinero en el banco, o lo hacen a través de terceros, o lo hacen a través de una empresa. Eso es el lavado de activos, pues. El narco pone una empresa cualquiera, ¿no?, para justificar un movimiento de dinero, ¿no?, y luego pone una cuenta a nombre de esa empresa. Entonces el banco recibe el dinero de una empresa, pues, ¿no?, que va a pensar que hay un narco detrás de esa empresa. Eso se llama lavado de activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, denunciaron en provincia que unos narcotraficantes estaban lavando dinero a través de casas de apuestas, cosa que ya ha pasado en otros países, en México, en Colombia. Entonces acá en el Perú se denunció que a través de unas casas de apuestas se estaba lavando dinero, que era una lavandería, como dicen, lavando dinero, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, si es que ese dinero llega a un banco, la Superintendencia de Banca y Seguros tiene la obligación de observar de dónde viene ese dinero, ¿no? El origen de ese dinero, si es un caso de lavado de activo o no. Y si es así, procede a notificar a la Contraloría General de la República también, para que haga una investigación más a fondo, y de ahí ya pasa a Fiscalía. Muy bien, entonces también la Superintendencia de Banca y Seguros tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Claro, esta Unidad de Inteligencia Financiera precisamente tiene que ver mucho con los casos de lavados de activos. Muy bien, así es. Perfecto, y entonces dice organismos constitucionales autónomos, OCAS, de tipo económico, el Banco Central de Reserva, BCR, ya sabemos, presidente hasta ahora por lo menos, ¿no?, Julio Velarde. Luego Superintendencia de Banca y Seguros, ahí está, y la Contraloría General de la República, ¿no? Ahí está, estos son los tres organismos constitucionales autónomos, OCAS, de tipo económico. Ya está. Y luego tenemos acá los fondos de pensiones, ¿no? Los fondos de pensiones, que tiene que ver con lo último, ¿no?, la Superintendencia de Banca y Seguros y aseguradora de fondos de pensiones. Bueno, los fondos de pensiones son muy importantes porque en determinado momento de nuestra vida, cuando trabajemos, vamos a tener que escoger. Entonces, ¿en dónde vamos a depositar nuestros dinero para una posible jubilación? Entonces, al momento que vas a firmar un contrato, tu primer contrato, imagínate, ¿no?, entonces ahí te van a decir, señor, ¿usted qué fondo escoge? ¿La ONP o una AFP? ¿Cuál es la ventaja? ¿O cuál es la desventaja? Vamos a ver eso. Primero, el caso de la ONP, Oficina de Normalización Provisional. A ver, ¿qué me ofrece la ONP? ¿Qué no me ofrece? ¿Es mejor que la AFP? ¿O peor? ¿De qué se trata? Vamos a ver. En el caso de la ONP, Oficina de Normalización Provisional de Pensiones, primero que pertenece al Estado, ¿ya? El Estado generalmente nunca quiebra. El Estado nunca quiebra. En cambio, la AFP, por ser privada, sí puede quebrar. Claro, muy difícil, ¿eh?, porque las AFP trabajan con bancos, incluso bancos a nivel internacional. Claro, pero de todas maneras, pues, ¿no?, siempre hay la posibilidad. En cambio, la ONP, como es del Estado, nunca va a quebrar. Nunca va a quebrar, porque incluso el Estado ve la manera, endeudándose, todo difícil. Ya, ese es uno. Entonces la ONP, en teoría, nunca va a quebrar. ¿Qué más? O sea, nunca tu dinero se va a perder. Es de índole público, ¿ya? Es de índole público, claro. Muy bien. Listo. Sueldo bajo, es cierto. Tú aportas a la ONP y cuando ya te jubilas recibes un sueldo bajo, ¿no? Por último se estaba recibiendo solamente 800 soles mensuales. Alguien dirá, profe, eso es muy poquito. Es cierto, muy poquito, pero a nada. Pero esa es la cifra. La ONP te va a dar una pensión vitalicia, pero baja.
Ya te he dicho, tiene sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras. Nunca va a quebrar, tío. Así que así seas tú inmortal, siempre vas a recibir un sueldito mensual. La ONP te va a reconocer. La última cifra es 800 soles. ¿Qué más? Toda la vida. Ya está. Toda la vida. 800 soles. ¿Está bien? Ya está. Si en caso mueres, si en caso falleces, tu cónyuge hereda la ONP, pero solamente el 50%. O sea, tu cónyuge va a recibir 400 soles. Así es. Hasta el fallecimiento de tu cónyuge, ¿no? Claro. Entonces la ONP te ofrece eso. Nunca tu plata se va a perder porque nunca va a quebrar. Vas a tener una pensión de por vida, pero bajita. 800 soles. Y si tú mueres y tu cónyuge está vivo, recibe la mitad. Ya, muy bien. Ahora la vamos a comparar con la AFP. Ya, lo vamos a comparar con la AFP a ver, ¿me conviene, no me conviene? Ya, entonces vamos a ver. En el caso de la AFP, aseguradora de fondos de pensiones, AFP, vemos lo siguiente. Acá está el símbolo, ¿no?, de la ONP. Oficina Normalización Previsional. Ya está. A ver, vamos a ver. A ver. De carácter privado. La AFP es de carácter privado. ¿Qué significa eso? Que podría quebrar. Claro, muy difícil, ¿eh? Porque está asociada a bancos internacionales, ya te he dicho. Pero está la posibilidad. Puede quebrar. Ya está. Entonces, no es como el Estado que nunca, que no. La AFP sí hay la posibilidad de que pueda quebrar. Y si quiebra, se perdió tu plata. Ya, bueno, pero ahí está. De carácter privado. Solo el fondo acumulado por los aportes del pensionista. O sea, la AFP solamente responde por el dinero que le has dado. En todos tus años de aportes le has dado 50.000 soles, ya. La AFP te va a devolver solo esos 50.000 soles. Eventualmente, de repente, un poquito más, ¿no? Porque eso también se negocia, pero no más. En cambio, por ejemplo, la ONP, ya te he dicho, la ONP te va a dar de por vida. De por vida, incluso exceda lo que tú has dado, no importa, ya de por vida te va a dar. Ya ellos ya asumieron ese compromiso contigo. Poquito, pero te va a dar. En cambio, la AFP te va a dar solo lo que tú le has dado. Y quizá por ahí un arreglo más, un interés, por ahí algo así, nada más. ¿Sabes qué? Tú nos dices 50.000. Ya te hemos dado 50.000, chao. Se acabó, pues. No, pero yo todavía estoy vivo, tengo 85 años, he aportado 30 años, 35 años. Está bien, pero has aportado, pero ¿cuánto aportaste? 50.000. Ya te hemos dado los 50.000. Ya, pues ya, se acabó. No, pero yo todavía estoy enfermo. No es posible, me dejan así. Lo siento, tú nos diste 50.000 y por ahí un cachito más, de repente, no sé, 5.000 más, y ya te hemos dado, pues. 50.000, 5.000 más te hemos dado ya, listo, ya está. Ya lo siento, pues, ¿por qué no aportaste más? Piña, pues. Entonces, así es. Entonces, en la FP solamente te va a dar los aportes que tú le das, nada más. No asumen más compromiso contigo. Muy bien, ahí está. Entonces, la FP. Perfecto. Claro, vuelvo a repetirte, te pueden dar un poco más por interés, depende de cómo hayas negociado, ¿no? Te puede dar un poco más, pero una vez que se acaba todo eso, listo, no te va a dar más. Así tengas 95 años y necesites más que nunca la plata, lo siento. Tú quedaste con una cantidad con ellos y se acabó. Y luego por aquí tenemos mayor cantidad de dinero. Claro, es cierto, lógico. Mientras más dinero des a la FP y más intereses, ¿no?, ellos te comprometan a dar, vas a ganar más. Claro que sí. Hay AFP que te ofrecen, ¿no? Vamos a tales intereses, tales cantidades, listo, bacán, puede darse. La ONP no hace eso, pues. La ONP no ofrece darte más de lo que... La ONP lo único que te ofrece es darte por vida, nada más, y un sueldo pequeño. En cambio, la AFP sí te puede ofrecer darte más dinero, ¿no?, intereses, ¿no? Puede haber ahí algo más, pero solamente en base a lo que la plata que le has dado, nada más. Muy bien, de esa manera. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta acá. Ahí está, ¿no? Las AFP, cada uno con un banco que lo respalda, ¿ves? Por ejemplo, Profuturo
es del grupo Scotia, Prima es del grupo Crédito, y así, ¿no? Otras AFP también, siempre respaldadas por algún banco o una entidad financiera. Bien, chicos, llegamos hasta acá entonces. Nos vemos. Cuídense bastante. Chao, chao. Cuídense, cuídense. Nos vemos, chicos. Hasta luego.